Seguimos en Hashtag Internacional hablando de China en América Latina y yo quería, digamos, llegar al tema del TLC. Se habla de que el TLC estará en la agenda con Colombia. China tiene TLCs en América Latina, tiene con Chile y con Perú, ¿verdad? Costa Rica también. Digamos que la primera pregunta que yo les haría es, ¿por qué no le explican a los televidentes cómo un país que se llama a sí mismo socialista está firmando tratados de libre comercio alrededor del mundo? Esa sería mi primera pregunta para que le explicara a nuestra audiencia. ¿Quién toma, Diana? Ahí hay que hacer una claridad, y es que estamos hablando de un sistema socialista que ha adaptado ciertas características de la economía de mercado, ciertos elementos exitosos de la economía de mercado, pero es un sistema con características chinas. Y eso le da todo un matiz también un poco distinto en términos de que hay que entender qué significa eso. Entonces no podemos hablar desde el socialismo como se entiende en Occidente, tenemos que verlo dentro del contexto chino y por lo mismo también ver que la tradición histórica de los chinos ha sido precisamente imbricar tradiciones distintas y generar productos nuevos a partir de experiencias distintas. Pero Aurelio, a ver, explíqueme, porque yo sí necesito que me lo pongan un poquito, digamos, en blanco y negro. Hay precios libres para muchos sectores en China. Sí. La planificación es cada vez más reducida. Sí. Y están hablando de convertibilidad completa de la moneda en 5 años. Sí. Entonces, cuénteme dónde está, digamos, lo que queda del socialismo en China. Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse y que se hace todo el mundo con Y le frecuencia. agrego 2 datos más. Sí. Coeficiente Gini, el segundo peor en Asia, después de Nepal. Sí. Y tienen tantos billonarios como Estados Unidos. Sí es. Entonces, cuénteme, o sea... Hay muchos en la lista Forbes, ¿no? Exactamente. Entonces, cuénteme un poquito... ¿qué es lo que queda? Porque Diana me dice las características, pero aterrícenme eso. Uno permanentemente, cuando lee la literatura de los propios chinos sobre la estructura de su país, encuentra esa definición que ha dado Diana, socialismo de mercado, ¿no? Ellos le dicen socialismo con mercado, etc. Yo me voy a aventurar a dar una definición que he interiorizado para mí, y es, yo creo que es un capitalismo burocrático de Estado, lo que hay allí. Es una figura que puede aparecer un poco, digamos, traída de fuera de lo común, pero creo que lo que hay allí es un Estado que sí está interviniendo en aspectos muy importantes. No se le olvide una cosa, por ejemplo, las principales compañías energéticas son estatales, las principales compañías de comunicaciones son estatales, la banca es estatal, la tierra es del Estado, las compañías petroleras, un buen número de ellas son del Estado. Entonces, pero hay un poder estatal que está controlado, yo diría, por estos nuevos ricos. Yo lo llamaría una especie de clase burocrática que se ha apropiado de él. Pero es que es dificilísimo, Laura, desestatizar a China. O sea, es que eso tiene su cosa. O sea, eso no es porque sea así, es que la labor que se hizo de socialismo, digamos, desde 1948 hasta 1980, por digámoslo de alguna manera, creó una base económica y social estatal enorme, que yo diría que ha servido de palanca para que estos, como lo llaman algunas publicaciones norteamericanas, Foreign Affairs, por ejemplo, estos nuevos ricos chinos se hayan apoyado, hayan cimentado este desempeño que están haciendo a nivel mundial de multimillonarios chinos en esto. Entonces yo diría que lo que hay en el fondo, retomando lo que he dicho, lo que hay es un capitalismo burocrático de Estado. Me parece muy interesante lo que propones, porque finalmente son nombres para la misma cosa, y los chinos obviamente vienen del socialismo, y Deng Xiaoping dijo famosamente, y no se ha muerto este dicho, sí, claro, que no importa si el gato es negro o blanco, no importa si caza ratones, no importa si lo llamas capitalismo de X y Y o si lo llamas socialismo. De hecho, en China yo he analizado discursos chinos de los últimos 10 años y en ninguno aparece socialismo sin decir el
socialismo, el camino socialista con características chinas. Entonces, pero finalmente tiene una mezcla, lo que llaman pragmática o práctica, pero es cierto lo del Gini, el efecto de lo que se llame, que es hoy en día en China, es que intentan a cada rato políticamente, ahora sobre todo con Xi Jinping, recuperar algunos valores del socialismo que obviamente busca que la mayoría o todos se beneficien del desarrollo y de los ingresos y del sistema económico, que haya una cierta igualdad, pero no lo están logrando en este momento, y de hecho hablan, mi palabra favorita, la latinoamericanización de China, es que se conoce en China que Latinoamérica es de las regiones más desiguales del mundo, y ven que en China se está estableciendo ese tipo de clase alta que no deja subir los demás, un techo Laura, de vidrio. Yo quiero concretar y aterrizar más la cosa, inclusive desde el punto de vista chino. Ellos están en este momento en el periodo que se llama Gaokang, que significa el pequeño bienestar. Eso hace 2000 años ya lo habían dicho, y lo están... Es una frase que la toman prestada del pensamiento tradicional chino para decir, hay dos desafíos en este momento. Uno, la gran desigualdad económica entre distintos sectores de la sociedad. Eso hay que combatirlo. Y dos, el problema ambiental. Lo curioso es que ya lo habían dicho hace mucho tiempo, y vuelven y lo traen a colación y dicen, estamos en el periodo de la pequeño bienestar o pequeña prosperidad, que implica que hay que romper, hay que trabajar con esos dos retos. Eso es lo que me parece a mí interesante, esa mirada a largo plazo que la tienen mucho más clara que en otras culturas, y que nosotros en ese sentido deberíamos aprender un poco a tener como esa mirada a largo plazo. Y observarlo muy bien y analizar lo que hacen, porque como piensan a largo plazo, saben que enfrentan graves problemas de diferentes características en China, por ejemplo, la dependencia total del carbón, y entonces ya hace una semana o dos anunciaron que van a reducir el uso del carbón por un 5%, lo cual es masivo y de hecho afecta directamente a países exportadores de carbón, como Colombia. Entonces, Mongolia es su principal proveedor de carbón, ¿no? Yo sé, es el más grande, sí, pero claro, Colombia ha sido un proveedor. Entonces, una cuarta mirada acerca de cómo bautizamos lo que es China o lo que no es China. Sí. Yo lo único que planteo es que no lo podemos mirar con los cánones establecidos en Occidente, con los modos de producción o con lo que plantea el marxismo, con lo que plantea el capitalismo y todo lo demás. Esta experiencia china es una experiencia inédita, es una cosa que ha pasado en 40, 50, 60 años, y que hemos visto las transformaciones más grandes que ha vivido la humanidad, una cuarta parte de la humanidad. André Gonderfranc decía una cosa muy interesante, el mercado no es capitalista, el mercado viene desde el inicio de la humanidad, y Adam Smith no fue el teórico del capitalismo, sino del mercado. Entonces este fenómeno del mercado es el que hay que entender para saber lo que está pasando en China. Es decir, no lo vamos a bautizar más capitalista, más derecho, más de izquierda, nada, ¿no? Están haciendo lo que siempre han hecho y saben hacer, ¿cierto? Y lo están dando de una forma inédita, se están inventando muchas cosas, y tenemos que mirarlo así si queremos acercarnos a un entendimiento un poco de lo que significa eso y el impacto que tiene sobre el mundo. Si queremos ir con las fórmulas prefabricadas no vamos a entender nada. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer Colombia? Ustedes dijeron de este lado de la mesa, hablaron de diversificación, de que esto era un buen camino. En inversión. En inversión. Pero el TLC está sobre la mesa. Es imposible pensar en que no se va a hablar del TLC. En el 2012 el presidente Santos dijo, queremos empezar a hablar de un tratado de libre comercio con China. ¿Debemos tenerlo o no debemos tenerlo, Aurelio? Bueno, nosotros tenemos, el punto de partida del comercio con China es negativísimo para Colombia. Colombia tiene un déficit comercial con China en el año 2014 de 5.400 millones de dólares. Luego, no, el dato, consulté hoy, el dato es, a noviembre del año pasado era 4.500 millones de dólares y ahora es 5.400 millones de dólares, a diciembre del 2014. Y se va a agudizar más porque por la caída del precio del petróleo, ahora, por supuesto. Yo me hago una pregunta. Bueno, un TLC, sabemos que China nos puede mandar de todo, eso no está ni que preguntarlo, ¿cierto? Y nos puede mandar de todos los precios que quiera, porque lo que puede exportar China es la primera potencia industrial del mundo hoy, ya la es, por encima de Estados Unidos, y cuando uno coge las potencias agrícolas y comienza a coger arroz, es la primera del mundo, trigo es la primera del mundo, maíz es la segunda, entonces China tiene capacidad de mandar de todo y mandarlo a precio de quema, porque lo que a China le sobra lo puede vender al precio que quiera. Luego es un TLC que de entrada
tiene unas asimetrías enormes para mí. En materia de intercambio comercial es enorme. Ahora, no se te olvide que esos TLC no son el único capítulo, no es el capítulo comercial. El capítulo comercial en estos TLCs son 50 de las 300 o 400 páginas que tienen. Entonces hay un capítulo de protección de inversiones, hay un capítulo de propiedad intelectual, hay capítulos de solución de controversias, hay capítulos que tienen que ver con telecomunicaciones, con servicios. Y entonces yo pienso que un TLC con China en este momento, Colombia no tiene condiciones de poder firmar en términos simétricos un tratado con China. Pues no hay nunca, hay pocas veces ni siquiera simetrías en tratados, ¿no? Nosotros podemos tener simetrías con países de América Latina, por ejemplo. Pero entonces la pregunta es qué tan necesario sea. Enfoquémonos en lo que sí se creó a iniciativa peruana originalmente de la Alianza del Pacífico. Ahí sí hay posibilidades de enganche, de agruparse, de como citan, no conozco los porcentajes exactos que representa este grupo de 4 países en términos económicos en la región, pero esto es algo que observan con mucho interés, analizan en artículos en China el gobierno chino, y ahí es donde creo que es mucho más productivo, mucho más constructivo. Eso es cierto. Exacto, y además ya existe, claro, entonces es algo que se China puede... se movió hacia el modelo del espagueti, ¿no? De tener el bowl de espagueti, de tener tratados de libre comercio por aquí y por allá, y también algunos multilaterales, y todos... Pero los ha hecho mucho más fuertes con países asiáticos, ¿no? Yo pienso que en 5 años nadie va a hablar de TLCs. Y es posible que en 2 años. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que están mutando las condiciones. Hoy en día Estados Unidos ha logrado construir algo que se llama el Acuerdo Transpacífico, negociándolo, que se le está cayendo porque el Congreso de Estados Unidos dijo que lo aprobaría en el 2017, y por eso Singapur y por eso Australia se metieron al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Es decir, se le está desgranando su gente allá. Y está haciendo un acuerdo también con la Unión Europea, que tiene absolutamente dividida y en crisis, además de sus crisis propias a la Unión Europea, porque son acuerdos macros, no el TLC entre un paísecito y otro, sino que le dio por armar esto. Y se están deshaciendo fundamentalmente por esto. Ese banco de inversión cuenta con 57 países participantes hoy en día. El primero que dijo sí fue Gran Bretaña, después Alemania, después Italia, y Estados Unidos tiembla. Estados Unidos está furioso por eso. Y eso es lo que se va a imponer, porque con ese mecanismo parece que se le destruye la Alianza Transpacífica. Parece que se le derrumba la Alianza Transpacífica, y con los regateos del Congreso de Estados Unidos que estaba impidiendo la firma de eso. Japón es el que más duda sobre eso. No ha entrado y ya no entra. No entraba al banco, pero ya entró al Banco Asiático de Inversión. Es muy interesante eso. Es lo que se va a dar en el mundo, y los TLC ya no van a tener nada que decir. Colombia lo firmará dentro de 10 años cuando ya no exista. No. Nos tenemos que ir a una segunda pausa y ya volvemos con Diana.